Buenas tardes a todos, bienvenidos a este curso de verano organizado por la Universidad a Distancia de Madrid. En esta ocasión el ponente es don Ricardo Plaza, profesor de Economía de la Universidad, y el título del curso es Nuevos instrumentos de política monetaria. Recuerden que pueden plantear sus preguntas al ponente pulsando en el botón que aparece en la columna de la derecha Hacer una pregunta, y el ponente las responderá al finalizar su exposición. Sin más dilación, doy paso a don Ricardo Plaza. Muy bien, pues muchas gracias, Silvia. Efectivamente vamos a comenzar este curso que pretende, presentar de forma breve cuáles son estos nuevos instrumentos, estos nuevos mecanismos de actuación de la política monetaria. Nos vamos a centrar, como es lógico por otra parte, en la política monetaria del Banco Central Europeo. Tal y como corresponde a nuestra universidad, a la UDIMA, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, doy clases en diferentes grados, sobre todo en el área de fundamentos de análisis económico, pero también doy la asignatura de política económica que incluye la política monetaria del Banco Central Europeo. Bien, estos cursos de verano ofrecidos tal y como los ofrecemos, en esta metodología online, casan muy bien con la metodología general de la UDIMA, de la Universidad a Distancia de Madrid, que pretende precisamente ser, tal y como aparece en esta diapositiva, una universidad abierta a vosotros, flexible, en la que podáis estudiar, profundizar en los conocimientos que os sirvan para adecuaros mejor en el mercado laboral o simplemente por las razones que consideréis, adecuándose a vuestros trabajos, a vuestras situaciones familiares, etcétera, ¿no? Todos los grados y títulos que ofrecemos son oficiales y pues una de nuestras divisas es precisamente esta cercanía con el alumno, la cual trabajamos a través de diferentes herramientas online. Nuestro propósito es, como aparece también en la diapositiva, que disfrutéis estudiando esa segunda carrera, ese segundo grado, que os sirva para progresar en el trabajo, para buscar un trabajo mejor, o ese primer grado, esa primera carrera, que hacéis un poquito por orgullo o porque queréis, porque os gusta o porque efectivamente buscáis un mejor acomodo en el mundo laboral. La UDIMA ofrece 17 grados oficiales, 34 másteres universitarios, un doctorado ya desde hace, creo que es este año o hace 2 años, 18 másteres profesionales también y hasta 160 cursos o títulos propios. Bien, uno de estos cursos asociados a los cursos de verano que llevamos ofreciendo durante todo estas semanas pasadas es precisamente este de los nuevos instrumentos de política monetaria que comenzamos, pues como se empiezan generalmente las exposiciones, viendo lo que vamos a ver. Con este índice vamos a tener una pequeña introducción en la que vamos a explicar muy brevemente cuáles son los objetivos de la política monetaria del Banco Central Europeo, aunque se podría ampliar a otros bancos, a otros bancos centrales, como la Reserva Federal, el Banco de Japón, etcétera. Vamos a recordar cuáles son las medidas convencionales de la política monetaria del Banco Central Europeo, las que están recogidas desde el principio en sus estatutos, las que habitualmente se estudian en los diferentes programas de política monetaria de los grados en economía, en administración y dirección de empresa. Y, por último, y antes del resumen final, vamos a ver cuáles son estas medidas no convencionales de política monetaria que ha empezado a implementar el Banco Central Europeo un poco en paralelo al recorrido histórico de la crisis económica que arrastramos desde el 2008. Sabéis que estas medidas no convencionales también han sido implementadas por otros bancos, fundamentalmente por la Reserva Federal de Estados Unidos. Bien,
vamos a explicar someramente en qué consisten estas medidas no convencionales, que son, bueno, pues los nuevos instrumentos de política monetaria del Banco Central Europeo. Bueno, comenzamos con los objetivos de la política monetaria del Banco Central Europeo. Estos objetivos vienen definidos en estos artículos del 119 al 144, el 219, el 282, 83 y 84 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En concreto, en el artículo 127 dice que el objetivo principal del sistema europeo de bancos centrales es mantener la estabilidad de precios. Por eso recalcamos ese objetivo, que es pues el principal del Banco Central Europeo, tal y como está definido. El Banco Central Europeo es una estructura, Banco Central, que digamos que es el hijo del Banco de Alemania, del Banco Central de Alemania, y sabéis que el principal problema que ha tenido Alemania históricamente, al menos en el siglo XX, en su economía ha sido la inflación, la hiperinflación que sufrió ese país en los años anteriores y que explica de alguna forma la erupción del nazismo y luego la guerra mundial, etcétera. Luego ellos lo que tienen miedo fundamentalmente es a la inflación, y digamos que ese miedo lo han transmitido a los estatutos del Banco Central Europeo. Luego, el principal objetivo es mantener la estabilidad de precios. Sabéis que el índice de precios al consumo, su variación, la referencia es el 2%, un poquito por debajo, en torno al 2%. La variación de los precios, la inflación, sería el dato de referencia para el Banco Central. Por eso, como ahora tenemos casi inflaciones negativas, la política del Banco Central lo que intenta es que, estimulando la economía, lleguemos a valores cercanos a ese crecimiento del 2%. Pero el artículo 127 también sigue en su relación, dice, sin perjuicio de este objetivo, el sistema europeo de bancos centrales apoyará las políticas económicas generales de la Unión con el fin de contribuir a la realización de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht. Bien, en concreto, el punto 3 de ese artículo 3 dice, habla de crecimiento económico junto a la estabilidad de precios. Dice que la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en una economía social de mercado tendente al pleno empleo. De tal forma que esos son objetivos que se deben conjugar con la estabilidad de precios. El Banco Central Europeo puede ayudar al crecimiento económico, es lo que está intentando de hecho ahora, puede ayudar al pleno empleo, a la obtención de un dato cercano al pleno empleo. A nosotros como españoles nos viene indudablemente muy bien, como complemento, digámoslo así, a ese objetivo monetario de la estabilidad de precios. Bueno, insisto, estos objetivos, especialmente el apoyo a las políticas generales de crecimiento económico, justifican estas medidas que no son las habituales en la política monetaria del Banco Central. La política monetaria del Banco Central es habitualmente una política contractiva de tipos de interés altos para controlar precisamente la inflación. Bueno, ahora estamos justamente en el escenario contrario y tenemos políticas monetarias expansivas con tipos de interés, luego lo veremos, en el 0% es el tipo de interés de referencia del Banco Central, y además con unas medidas complementarias que son precisamente las que son el objeto central de este curso de verano. Bien. Estas son las medidas convencionales de la política monetaria del Banco Central Europeo. Básicamente tenemos tres bloques, aunque el bloque principal son las operaciones de mercado abierto. Y dentro de las operaciones de mercado abierto, el instrumento principal de política monetaria es esas operaciones principales de financiación. Bueno, tenemos esas operaciones principales de financiación como operaciones de mercado abierto,
operaciones de financiación a más largo plazo, de ajuste estructurales. Luego tenemos dos instrumentos que tienen una operativa a muy corto plazo, día a día, que son las facilidades permanentes, tanto de crédito como de depósito. Y luego tenemos un instrumento que, bueno, algunos dicen que es inútil porque prácticamente no se utiliza. De hecho, en estos 16 años del euro y del Banco Central Europeo, pues este instrumento de reservas mínimas se ha modificado solamente en una ocasión, hace 4 años, en el año 2012. Entonces, bueno, digamos que sigue siendo un instrumento, pero es un instrumento poco utilizado. Vamos con las operaciones de mercado abierto y en concreto con la primera de ellas, con las operaciones principales de financiación, porque insisto que es la más importante dentro de las medidas, de los instrumentos convencionales de la política monetaria del Banco Central Europeo. Bien, esta política, en concreto, esta primera política que hemos visto antes dentro de las operaciones de mercado abierto, las operaciones principales de financiación, estas Main Refinancing Operations en inglés, como os decía antes, son el instrumento principal de política monetaria del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene, bueno, ya sabéis que tiene digámoslo así, muchas misiones. Una de ellas es, obviamente, gestionar la liquidez del mercado, como está intentando hacer ahora, que haya más liquidez, que al haber más liquidez haya también más crédito. La variable principal que intenta controlar es el tipo de interés. De tal forma que cuando el Banco Central opera con estas operaciones principales de financiación, lo que hace es fijar un tipo de interés. Un tipo de interés al cual va a prestar dinero a los bancos. ¿Cómo hace estas operaciones? Bueno, pues estas operaciones las hace primero semanalmente, cada jueves el señor Draghi pues aparece, ya sabéis, hace una especie de conferencia de prensa en la que anuncia cuál va a ser el movimiento del tipo de interés. Lo habitual es que no lo mueva o que anuncie que va a pasar pues lo que sea, va a subir el tipo de interés un 0,25% o va a bajar un 0,25% o lo que sea, y además anuncia pues otras medidas que va a tomar el Banco Central Europeo. Bien, pues con ese tipo de interés que es decidido por el Banco Central Europeo cada semana, el Banco Central presta a los bancos comerciales, al BBVA, al Banco Santander, etcétera, pues unos fondos, una liquidez que los bancos pues utilizan de la forma que consideren. Obtienen dicha liquidez los bancos. A cambio de esa liquidez, los bancos tienen que dar al Banco Central Europeo unos activos de garantía, típicamente bonos públicos. De tal forma que a mí, que yo soy el BBVA, me presta, pues no sé, 5 millones de euros el Banco Central Europeo y yo tengo que dar 5 millones en activos de garantía, en bonos, por ejemplo, soberanos, bonos del Estado, al Banco Central Europeo, hasta que yo devuelva ese préstamo que me ha hecho el Banco Central Europeo. Los préstamos que se hacen con estos instrumentos, con estas operaciones principales de financiación, se devuelven a las 2 semanas. De tal forma que lo que hace un banco, por ejemplo, imaginaos que el banco 1 en este ejemplo es el BBVA, es pedir prestado al tipo de interés que sea una cantidad de fondos. Como sabe que el tipo de interés de referencia de intervención del Banco Central Europeo, el tipo mínimo al que puede pujar es ese, en ese caso el 1%. Sabéis que ahora está al 0%, pero en el ejemplo que hemos puesto aquí es el 1%. Pues lógicamente, si quiere llegar a toda la financiación que necesita, pues tiene que pujar más alto, ¿no? Entonces, pues ahí aparece ese 1,05%, que es un tipo de interés un poquito más alto, que le está diciendo al Banco Central, oye, yo que soy el Banco Santander, bueno, pues te voy a pagar un poquito más que los demás, o al menos te voy a pagar un poquito más que el tipo de interés mínimo, que es el 1%. Ahí, bueno, pues yo pujo con esos 5 millones. Y todavía
pujo por 2 millones con un tipo más alto, el 1,10%. Bueno, pues esta tabla, digámoslo así, obviamente una tabla mucho más compleja, con muchos más bancos, le llega al Banco Central Europeo. Entonces ve el banco 1 tanto, el banco 2 pide 2 millones al 1,10, 5 millones al 1,05 y el resto, los 10 millones, al 1%, que es el tipo mínimo al que se puede pujar. Al banco 3, al banco 4, etcétera, ¿no? Bueno, en la columna de la derecha tenéis los totales, os los voy a señalar, si puedo, que no creo que pueda, bueno, por aquí. Estos 6 millones, que es la puja que hacen los 3 primeros bancos, total al 1,10% de tipo de interés. Los 20 millones al 1,05% hacen un total de 6 más 20, 26. Y el total que han pedido todos los bancos, los 4 bancos, como al 1% piden cada uno 10 millones, pues es 40 más los 26 anteriores, 66. Pero resulta que el Banco Central Europeo solamente adjudica en esta operación que se hace, pues yo qué sé, mañana, jueves, solamente adjudica 40 millones de euros. Luego tiene que haber un reparto. Obviamente, los que han pujado más alto, los tipos de interés más altos, se llevan lo que querían ese tipo de interés. El banco 1 se lleva 2 millones, el banco 2 se lleva 2 millones, el banco 3 se lleva 2 millones al 1,10%. El banco 1, el banco 2, el banco 3, el banco 4 se llevan 1,05, cada uno 5 millones al 1,05%. Y luego de esos 26 millones que ya están adjudicados hasta los 40, que es la oferta del Banco Central Europeo, hay solamente 14 millones. Como los bancos querrían otros 40 millones adicionales hasta llegar a 66, pero la oferta del Banco Central Europeo no llega, esos 14 millones hay que repartirlos. ¿Cómo se reparten? Pues en base a lo que hayan requerido. Como en este caso el ejemplo es muy sencillo, pues han requerido cada uno 10 millones, 10 millones, 10 millones y 10 millones, pues a cada uno le damos del resto, de esos 14 millones, desde los 26 hasta los 40 millones, de ese resto le damos a cada uno una cuarta parte. Luego cada uno va a tener 3,5 millones, que es una cuarta parte de 14. Así que sumamos 2 más 5, 7 más 3,5, pues 10,5 millones van a obtener los señores del banco 1, 10,5 los del banco 2, 10,5 los del banco 3 y 8,5 los del banco 4, millones que dentro de 2 semanas van a tener que devolver según eso, con los intereses correspondientes, según ese tipo de interés, 1%, 3,5 millones al 1%, 5 millones cada uno de los 4 bancos al 1,05% y al 1,10% los 3 primeros bancos los 2 millones restantes. Bueno, así es como más o menos funcionan las pujas, las subastas semanales con estas operaciones principales de financiación. Bueno, avanzamos página. Bien, esto es la evolución del tipo de intervención para estas operaciones principales de financiación en la época en este intervalo temporal de la crisis, ¿no? Desde el 2008, fijaos que cuando terminaba el 2008, en diciembre de 2008, más o menos el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo era el 2,5% y ha ido bajando hasta el día de hoy. Fíjate que el dato es del 25 de julio, de antes de ayer. El último es, pues como os decía, el 0%. Quiere decir que el tipo mínimo de la puja que hemos visto antes es el 0%, que se está prestando dinero, el Banco Central Europeo está prestando dinero semanalmente a los bancos comerciales a el 0% de interés. Parte de esa puja que ganan cada uno de los bancos la están recibiendo al 0% de interés. Bueno, por tanto, es una financiación muy, muy barata, obviamente, ¿no? Bien, bueno, no nos detenemos demasiado en las otras operaciones, las que tenéis por aquí, las operaciones de financiación a más largo plazo. Estas operaciones de financiación a más largo plazo tampoco creáis que va a un plazo muy, muy largo. Son todas operaciones, en realidad, a bastante corto plazo. Las operaciones de financiación a más largo plazo son inyecciones de liquidez a través de este sistema, o un sistema un poquito diferente de subastas, pero que tienen que se hacen mensualmente, y el vencimiento del préstamo a cada uno de los bancos a los que se otorgue esos préstamos, el vencimiento es a 3 meses. Bueno, luego están las operaciones de ajuste,
Bueno, estas no tienen periodicidad, digámoslo así, que son ad hoc, y las utiliza el Banco Central Europeo cuando hay fluctuaciones inesperadas de liquidez. Cuando quiere ajustar la liquidez en el mercado, pues utiliza diferentes herramientas con operaciones temporales, bueno, pues que tienen diferente volumen y diferentes instrumentos de llevarse a cabo, para llevarse a cabo. Y luego tienen operaciones, luego están las operaciones estructurales, que sí sirven para aumentar o disminuir el volumen de liquidez de la zona de influencia del Banco Central Europeo a más largo plazo. Digamos que sirven para ajustar un poco la posición de liquidez estructural del Banco Central Europeo. Estas también son, igual que las dos primeras, tienen una periodicidad que ya está marcada. Estas tampoco tienen una periodicidad muy sistemática. Bien, esto, insisto, son las operaciones de mercado abierto. Y luego están las facilidades permanentes, que las tenemos por aquí. Son facilidades permanentes de crédito y de depósito, se llaman así, facilidad marginal de crédito y la facilidad marginal de depósito. Entonces, la facilidad marginal de crédito es un préstamo a un día. Es un préstamo que se llama Lombardo y que tiene ese tipo de interés. Fijaos que el tipo de interés al cual el Banco Central Europeo presta a los bancos comerciales a un día, es decir, para que tengas la liquidez ese día y si la devuelvas ese día, es el 0,25%. Está por encima siempre del tipo de intervención de las operaciones de financiación principales que hemos visto antes. Es la línea roja que tenéis en la diapositiva. Si yo quiero obtener un préstamo a un día del Banco Central Europeo, yo soy el BBVA o el Banco de Santander, a día de hoy el Banco Central Europeo me lo va a dar en una ventanilla que está permanentemente abierta al 0,25%. También muy barato. ¿Para qué quiere un banco un préstamo a un día? Pues obviamente para, en base a la política o a las necesidades de liquidez que tenga ese día, pues obtener esa liquidez para hacer frente a sus pagos o bueno, pues a las condiciones que le vengan, obviamente, durante ese día. Y justamente lo contrario es la facilidad marginal de depósito. Si yo, como Banco Santander o BBVA, quiero depositar mi dinero, mi liquidez, mis fondos en el Banco Central Europeo, en la cuenta que yo tengo en el Banco Central Europeo, el Banco Central me remunera mi depósito, como cualquier depósito, pues a un tipo de interés. Como los tipos están tan bajos, ahora resulta que el tipo de interés, como veis, es negativo. Lo tenéis en la línea verde. ¿Qué quiere decir esto? Que si el BBVA deposita su dinero en el Banco Central Europeo a través de este mecanismo de la facilidad marginal de depósito, tiene que pagar además al BCE. Es decir, que cuando retire ese depósito tendrá menos dinero que el que metió inicialmente ese día. Son tipos de interés, esa facilidad marginal de depósito son tipos de interés negativos. Yo tengo que pagar al Banco Central Europeo para tener dinero depositado en sus cuentas, en la cuenta que yo tengo abierta en el Banco Central Europeo como banco comercial. Obviamente esto es un estímulo para que los bancos comerciales no depositen ese dinero ahí. Si yo tengo que pagar para tener depositado mi dinero, lo que hago es no depositarlo. Es un estímulo para que ese banco sea utilizado en otras cuestiones. Fundamentalmente lo que quiere el Banco Central Europeo es que sea utilizado, lógicamente, en dar crédito a las empresas, a las pymes, etcétera. Bien, como veis, el tipo de intervención está en medio de estas dos facilidades marginales, de tal forma que la facilidad marginal de crédito hace de techo y la facilidad marginal de depósito hace de suelo. Entre esos dos techos y suelos, las facilidades de crédito y de depósito, está el tipo de intervención y también está el tipo que quiere manejar el Banco Central Europeo, que es el tipo al que se prestan los bancos, el tipo de interés interbancario, que se llama EONIA, que es el tipo de interés al que se prestan los bancos comerciales a un día. Ahora ese mercado interbancario con la crisis prácticamente no funciona,
Pero en todo caso, cuando el Banco Central, cuando el Banco de Santander presta al BBVA en operaciones a un día, lo hace con un tipo de interés que se llama así, EONIA. Y ese es el tipo de interés que quiere, digámoslo así, manejar el Banco Central Europeo. Luego ya sabéis que hay otros tipos de interés, como el Euribor. El Euribor pues tiene plazos más largos, a un mes, a un año, etcétera, pero el que maneja con el tipo de intervención y con esas facilidades marginales de crédito y de depósito para que vaya dentro de esa banda es el EONIA, que es un tipo privado. Es el tipo, insisto, al que se prestan los bancos comerciales entre ellos. Es el tipo interbancario. Bien. Y luego, por último, la última medida sería el mantenimiento de reservas. El coeficiente de reservas ha sido durante todo el recorrido del euro y del Banco Central Europeo el 2%. Sabéis que este 2% son las reservas que se tienen que mantener, los bancos respecto a sus depósitos. Si yo tengo un depósito de un cliente de 1.000, pues tengo que mantener una reserva de un 2%, de 20 euros. Una reserva que depositaré pues, en la cuenta de reservas que tengo yo en el Banco Central Europeo, yo como Banco Santander. Si tengo pues un cliente que tiene un depósito de 100.000 euros, pues tengo que mantener una reserva de 2.000 y así. Los tipos de depósitos que están obligados a tener esta reserva del 2%, que ha cambiado al 1% en el año 2012, son los depósitos a la vista con plazo inferior o igual a 2 años. O con un preaviso para su retirada inferior o igual a 2 años, y también los valores de renta fija con vencimiento inferior o igual a 2 años. Todos los depósitos o valores a plazo mayor de 2 años no tienen coeficiente de reservas. El coeficiente de reservas es 0%. Sabéis que este coeficiente de reservas se maneja. Hay algunos otros bancos centrales que lo han manejado bastante, por ejemplo, el Banco de China. Bueno, pues se maneja fundamentalmente para manejar, digámoslo así, una herramienta teórica que es el multiplicador monetario. El coeficiente de reserva sería la R que aparece en ese cociente. La E, ya sabéis, lo que sabéis un poquito de teoría económica, macroeconómica, sabéis que es el cociente de efectivo que mantiene el público respecto a los depósitos que tiene, es decir, que parte de mi dinero yo mantengo en depósitos bancarios y que parte de mi dinero yo mantengo en efectivo, en monedas y billetes. Bueno, pues el cociente entre ese efectivo que yo mantengo en monedas y billetes y los depósitos que yo tengo en el banco sería esa E, y el R, como sabéis, es el cociente entre las reservas y los depósitos. Cuando esa R aumenta, sube, pues entonces ese multiplicador monetario es menor. Y, por tanto, la liquidez que se genera en el mercado monetario también es menor. La multiplicación del dinero del Banco Central a través del sistema de préstamos de la banca comercial es menor. Y si pasa lo que ha pasado, de hecho, históricamente en el Banco Central Europeo, en la zona euro, que ha bajado del 2 al 1%, al bajar R, ese multiplicador monetario aumenta, de tal forma que se genera una mayor capacidad de inyectar liquidez a la economía a partir de la base monetaria del Banco Central Europeo. Bien, como os digo, esto es una medida que se ha tocado en toda la historia de estos 16 euros del Banco Central Europeo, del euro, pues una vez. Luego no es demasiado relevante. Bien, vamos a avanzar ya a las medidas no convencionales. Bueno, pues ahí los tenéis. Básicamente, las medidas no convencionales son de dos tipos. Es verdad que hay algunos analistas que hablan de algunas otras medidas, por ejemplo, unas medidas que llaman qualitative easing. Sabéis que el QE, lo habréis visto en los periódicos, son las siglas de quantitative easing, de expansión cuantitativa, y hay algunos analistas, algunos economistas que hablan de qualitative easing. ¿Qué quiere decir qualitative easing? Pues
pues digamos así que son facilidades en la calidad, o expansión en la calidad, o relajación en la calidad. ¿La calidad de qué? Pues en la calidad de los bonos que los bancos centrales pueden comprar para orquestar su política monetaria. Los bancos centrales suelen comprar y vender bonos de alta calidad, bonos soberanos, bonos de los estados, que tienen una calificación por parte de las agencias pues muy alta, la AAA famosa, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que está pasando últimamente es que con estas medidas no convencionales se están empezando a comprar cada vez bonos con calificaciones más bajas, ¿no? Luego lo veréis, luego os lo comento. De tal forma que ahí también hay una especie de relajación cualitativa, no tanto cuantitativa como cualitativa. Y también a veces como una, digamos, cuarta medida, ¿no? Estas dos que tenéis en las diapositivas serían las dos medidas principales no convencionales, ¿no? Las operaciones de financiación a largo plazo y la expansión cuantitativa, el quantitative easing, ¿no? Y las otras dos serían estas que os estoy contando, un poco el bajar la calidad de los bonos que yo como Banco Central puedo comprar, y otra sería pues una medida informativa que es la habitual del Banco Central. Como os he dicho antes, aparece Mario Draghi el jueves y dice, bueno, pues vamos a sostener, tomaremos cualquier medida para evitar un periodo de deflación prolongado. Y ese anuncio de medidas de expansión monetaria crea unas expectativas en los mercados que ya funcionan como estímulo en los mismos, ¿no? De tal forma que se entiende que ese anuncio de medidas ya es en sí mismo una política monetaria. Insisto, por esa generación de expectativas. Bien, pero vamos a las que hemos querido reflejar, que son obviamente pues más pues las más llamativas de los últimos años. Las primeras son las operaciones de financiación a largo plazo. Esta LTRO o Long Term Refinancing Operations y la TLTRO, que es lo mismo, pero con el Targeted delante, Targeted Longer Term Refinancing Operations. Bueno, estas medidas con nombres tan raros no son más que préstamos, préstamos que hace el Banco Central a los bancos comerciales. Lo que pasa es que son préstamos, habéis visto antes que las medidas convencionales son préstamos generalmente a 2 semanas, a devolver a 3 meses. Estos son préstamos a más largo plazo, a años. De forma que le permiten a los bancos gestionar su liquidez, digámoslo así, más desahogadamente. Y luego están la expansión cuantitativa, la famosa quantitative easing que ya aplicó hace unos años la Reserva Federal Americana. Bueno, pues estas expansiones cuantitativas son las típicas compras de bonos que bueno, pues que se están ampliando a valores de todo tipo. No solamente se compran bonos públicos, sino que se están comprando bonos de la banca. Y el último programa, ese que tenéis el último, el Corporate Sector Purchase Program, ese está indicado para comprar bonos, valores de deuda del sector privado. Bueno, luego los explicamos un poquito más. ¿Por qué estas medidas no convencionales? Pues por lo que hemos visto antes. Hemos visto que... Ay, me he pasado hacia adelante. El tipo de interés ya no se puede bajar más, está al 0%. Luego, todas las medidas convencionales que van un poquito en esta dirección, hacer que el tipo de interés sea más bajo, que es la típica política monetaria expansiva, pues ya no podemos tener el tipo de interés más bajo, lo podemos poner negativo. De hecho, habéis visto que las facilidades marginales de depósito están en negativo, pero la medida convencional de la política monetaria ya no es eficiente, ya no va a servir para estimular la economía, ya no va a servir para que se inyecte más dinero en la economía. Si no ha servido hasta ahora, pues ahora tenemos que, digámoslo así, inventarnos otra cosa. Bien, por lo que se han inventado los bancos centrales, en concreto el Banco Central Europeo, son estas medidas no convencionales. Vamos a empezar a verlas un poquito más despacito. Empezamos por las operaciones de financiación a largo plazo, las LTRO y las TLTRO. Bien, estas LTRO, traducidas al castellano, son operaciones tan simple como operaciones de financiación a largo plazo. Es una facilidad que tienen los bancos
para recibir préstamos a largo plazo, como os he dicho antes, a un plazo mayor que las medidas convencionales. Los préstamos de las medidas convencionales son a 2 semanas o 3 meses, como os he dicho. Las LTRO nacen en sustitución del mercado interbancario. A partir de la crisis, que como sabéis, dentro de lo que hemos llamado crisis, hay muchas crisis. Una de las crisis principales es la crisis del sistema financiero. Y una de las causas de esa crisis del sistema financiero es que los bancos no se fían unos de otros y no se prestan entre sí. Por tanto, el mercado interbancario ha desaparecido. El Banco de Santander ya no le presta al BBVA para que el BBVA tenga cubiertas sus necesidades de liquidez. Luego tiene que intervenir el prestamista de última instancia, que es el Banco Central Europeo. Como el mercado interbancario es prácticamente inexistente, pues una de las medidas que ha creado para sustituir a ese mercado interbancario son estas operaciones de financiación a largo plazo. Bueno, son préstamos a 3 años, fijaos la diferencia de 3 meses a 3 años, con un tipo del 1%, y en principio para estas LTRO se pensaron en 2 operaciones. En concreto, la primera fue en diciembre del 2011 y la segunda fue en febrero de 2012. Más o menos cada una de esas operaciones, los préstamos que se otorgaron en esas operaciones fueron nada más y nada menos que de 500.000 millones de euros. Es decir, 1 billón de euros en total. De hecho, fueron más de 1 billón de euros, 1 billón y pico, 1,1, 1,2 billones de euros. Para que os hagáis una idea, el valor del Producto Interior Bruto español es de 1 billón de euros. Luego, lo que se ha prestado a los bancos en esas 2 operaciones, solamente 2 operaciones, es el equivalente al Producto Interior Bruto español. Bueno, estas operaciones, estos préstamos ya han sido devueltos. De hecho, muchos de ellos se devolvieron de forma anticipada. Y una de sus características fundamentales, de la que surge una crítica también fundamental, es que los bancos con esos fondos podían hacer lo que quisiesen, podían usar los fondos libremente. De hecho, una de las cosas que podían hacer era capitalizarse, que fue una de las cosas que hicieron. ¿Cómo lo hacían? Pues obviamente, si a mí el Banco Central Europeo me presta los millones que necesite, 100 millones, a un 1%, yo con esos 100 millones, al 1%, compro deuda, compro bonos del Estado. Bonos soberanos que me están dando un tipo de interés del 5%. Es decir, que yo ya tengo ahí una ganancia desde lo que tengo que pagar al 1% anual respecto a lo que recibo por esos bonos, al 5% anual del 4%. De la forma que yo gano 2 cosas, esa diferencia del tipo de interés y además con esos bonos fortalezco mis balances. Yo me estoy capitalizando con bonos que son activos muy buenos, con muchas garantías. Acordaos que los bancos, uno de los problemas que han tenido en los últimos años ha sido precisamente estos problemas de solvencia, de liquidez, y que desde los organismos europeos les están presionando, acordaos de los test de estrés, etcétera, para que cumplan una serie de obligaciones de capitalización. Tú tienes que tener unos activos solventes, buenos, que puedas vender y que tengan un valor estable, etcétera. Estos son, por supuesto, los bonos soberanos. Bien, pues esto es lo que han ganado los bancos, ¿no? Pero, sin embargo, el sector real, nosotros, las pequeñas empresas, las empresas más grandes, pues de ese billón de euros no han visto prácticamente nada. De la forma que este es el principal problema de estas operaciones de financiación a largo plazo, que la liquidez no se concreta en créditos al sector real. Entonces, para intentar solucionar esto, nacen estas TLTRO, estas operaciones de financiación condicionada a largo plazo. Bien, pues como su propio nombre indica, pues efectivamente hay una condición para que los bancos reciban esta financiación. En todo caso, son préstamos, fijaos, a un poquito más de tiempo, a 4 años,
Y la condición es esta, otorgar crédito a la economía real. Estos TLTRO han sido 8 ventanas de liquidez trimestral que se han abierto desde septiembre de 2014 y que se cerrarán a mediados de 2016. Entonces, pues bueno, empezamos a hacer por trimestre, septiembre de 2014, diciembre de 2014, marzo de 2015. Bueno, en cada uno de esas ventanas que se abren cada 3 trimestres se han otorgado una serie de préstamos a los bancos, ¿no? Insisto, los bancos tendrían que otorgar crédito a la economía real. Se excluía, eso sí, la adquisición de vivienda en los préstamos. Bueno, los tipos iniciales, como veis, han sido también más beneficiosos, en principio el 0,25, pero estos tipos han ido descendiendo. De hecho, los últimos tipos de la primera ronda de TLTRO que hubo, pues llegaron a ser del 0,05%. Y de hecho, y en la actualidad hay una segunda ronda de estas operaciones de financiación condicionada, bueno, que se ha puesto en funcionamiento pues muy recientemente, hace un mes y pico, en junio de 2016, y que son otras 4 ventanas que se abren, de tal forma que va a haber préstamos. Ha habido en junio de 2016, habrá en septiembre de 2016, habrá en diciembre de 2016 una tercera ventana de préstamos y luego la última en marzo del 2017. Los tipos de interés que fueron bajando en la primera experiencia de las 8 ventanas de la primera TLTRO, bueno, pues estos tipos de interés para la segunda serán incluso negativos, ¿no? De tal forma que se conceden, se pueden conceder hasta con el tipo de la facilidad marginal de depósito, que acordaos, no os voy a pasar la diapositiva hacia atrás, pero acordaos que era el menos 0,40%. Bueno, pues es decir, que te van a dar dinero como banco, te van a dar dinero por pedir prestado. Eso es lo que quiere decir, tener tipos de interés negativos. Es decir, que voy a tener que devolver menos de lo que me han prestado. Que si me prestan 100, voy a tener que devolver 99. Eso quiere decir los tipos de interés negativos. Bueno, los fondos de la primera ronda de estas operaciones de financiación, los fondos solicitados fueron nada más y nada menos que 432.000 millones. Acordaos que estamos hablando del billón y pico de las LTRO, que ya ha sido prácticamente devuelto, y ahora estamos metiendo otros 432.000 millones y en esta segunda ronda hay solicitudes por otros 400.000 millones. Es decir, que estamos llegando prácticamente a otro billón de euros. Bien, pues este es el primer bloque de medidas no convencionales. El segundo bloque de medidas no convencionales son las asociadas al famoso quantitative easing. Bien, la primera medida cronológicamente es esta CBPP, que son compras a la banca. Son compras de bonos garantizados a la banca. En concreto, las siglas en inglés corresponden a Covered Bond Purchase Program, programa de compras de bonos cubiertos o garantizados. Como os digo, cronológicamente es el primer programa vigente de la Quantitative Easing europea. En este programa se compra el Banco Central Europeo cédulas hipotecarias a los bancos. Estos títulos tienen como garantía las hipotecas firmadas por los bancos y además tienen el aval del propio banco. El primero se lanzó en mayo de 2009, de forma que ya han pasado 7 años. Y bueno, pues el valor de las compras subió hasta 60.000 millones de euros. Ha habido otro programa, el CBPP2, que tenía una dotación inicial del Banco Central Europeo por valor de 40.000 millones, pero que finalmente solamente se compraron bonos garantizados por valor de 16.000 millones. Y el programa actual es este CBPP3, que está vigente desde octubre de 2014.
bueno, el valor actual de todas las compras de bonos que se ha hecho a través de este programa de compras de bonos garantizados asciende a 183.000 millones, 186.000 millones, perdón. De tal forma que es el programa de compras más importante después del público, del programa de compras de bonos público que veremos más adelante. De esos 186.000 millones, el 30%, aproximadamente 50.000 millones de euros, se han comprado directamente al emisor, es decir, en el mercado primario, y el resto del 70% restante, los otros 130.000 millones de euros, pues se han comprado en el mercado secundario. Estos activos que se compran deben tener una calificación mínima de BBB menos, excepto para el caso de Chipre y Grecia por razones obvias. Bien, el segundo programa es otro programa también asociado con la banca, con compra de activos a la banca. Se llama así, ABSPP. Lo habéis visto antes en la diapositiva, Asset Backed Securities Purchase Program, programa de compras de activos respaldados. ¿Respaldados por qué? Pues si los anteriores estaban respaldados por hipotecas, por cédulas hipotecarias que al final están respaldadas por hipotecas, este está respaldado por préstamos. El préstamo ya sabéis que es un activo para la banca, bueno, pues eso es lo que está respaldando esta compra de deuda de la banca central a los bancos comerciales. Lógicamente, si el respaldo de los préstamos que te da el BCE como banco comercial son los préstamos que tú has dado a los particulares o a la banca privada o a la empresa privada. Es decir, si el Banco Central Europeo condiciona comprar tus activos al hecho de que esos activos, esos bonos, tienen que estar respaldados por tus préstamos, cuanto más préstamos otorgues tú a los particulares, a las empresas, a los pymes, más de estos activos respaldados te comprará el Banco Central Europeo y, por tanto, podrás, como banco comercial, obtener más liquidez. Luego está claro que este programa está asociado a el incentivo que quiere crear el Banco Central Europeo en los bancos, que no es otro que los bancos otorguen créditos al sector real. Bien, el programa se inició en noviembre de 2014 y, como os he dicho antes, junto al anterior programa de bonos cubiertos, es parte de la quantitative easing dirigida a compras a la banca, que ayuda a la banca, a diversificar en las fuentes de captación de fondos que tiene. Bueno, su valor actual es de 20.000 millones y, de nuevo, el reparto es parecido al anterior programa. El 30% el Banco Central lo adquirió, el 30% de los activos los adquirió en el mercado primario, más o menos 6.000 millones, y el resto, el 70%, en el mercado secundario. Bien, pasamos a las compras públicas. El siguiente programa, que es el más potente, es el Public Sector Purchase Program. Este es el programa de toda la vida de compras de bonos del Estado, de bonos soberanos, etcétera. Compra de bonos de gobiernos centrales, soberanos, compra de bonos regionales, de bonos locales. Estos serían más o menos el 90% de las compras, pero hay un 10% también de compras a otros organismos internacionales, bancos de desarrollo, organismos que sean de la zona euro. Por ejemplo, el Banco Central Europeo puede comprar bonos al ICO, al Instituto de Crédito Oficial, o puede comprar bonos al Banco Europeo de Inversiones, o puede comprar bonos al Banco de Desarrollo Europeo o al Mecanismo de Estabilidad Europeo, por ejemplo. Más o menos, ahora mismo, el volumen que hay de compras ahora mismo, más o menos el 10% corresponde a estas otras instituciones. Lógicamente se compran siempre en el mercado secundario. Bien, este programa comenzó en marzo de 2015 y durará hasta dentro de unos meses, hasta septiembre de este año, hasta septiembre de 2016. Y el valor actual de las compras es prácticamente otro billoncillo, otro 1.930.000 millones, casi 1 billón de euros.
A España le han comprado 103.000 millones en bonos de públicos. El máximo que puede comprar el Banco Central Europeo a España es 143.000 millones y, bueno, esto corresponde al capital, al porcentaje de capital que tiene España del Banco Central Europeo, que es un 12% más o menos, ¿no? Alemania, por ejemplo, pues ahora mismo el programa ha comprado 200.000 millones en bonos alemanes, en bonos franceses 160 y pico mil. Bueno, los plazos de los bonos que se compran van pues desde 2 hasta 30 años, ¿no? Y se excluye en esta ocasión, sí, por razones de nuevo obvias, la deuda de Chipre y de Grecia. Respecto a esta compra de bonos tan masiva, estamos hablando de casi 1 billón, insisto, pues hay bastantes reticencias por el hecho de que muchos analistas avisan de que puede estar gestándose una burbuja de deuda. Ahora mismo los tipos de interés de estos bonos están muy bajos, hay mucha demanda y por tanto el precio del bono es muy alto, y cuando se acabe el programa de quantitative easing la demanda bajará obviamente y ahí puede haber una bajada de precios y por tanto pues pasar como ha pasado con las viviendas, ¿no? Pues un desinfle de los precios, un desinfle por tanto de tipo burbuja, bueno, pues que tenga las consecuencias habituales y específicas en este caso por ser deuda pública. Bien, y terminando ya, el último programa es este Corporate Sector Purchase Program, que es un programa de compras al sector privado. Fijaos que hemos comprado, el Banco Central Europeo compra bonos, lógicamente, al sector público, compra bonos o activos a la banca y ahora también en este programa, que es el más reciente, compra bonos de empresas privadas, digamos que financia directamente al sector privado. Es un programa tan reciente que la primera adjudicación por ese valor de 11.000, bueno, no sé si han sido 11.000 millones o un valor parecido, en todo caso muy bajito respecto a los anteriores programas, ha sido en junio de 2016. En el mercado primario, es decir, directamente a las empresas privadas, el Banco Central Europeo ha comprado solamente un 4% de esos 11.000 millones, 240 millones, y el resto, el 96% restante ha sido comprado en el mercado secundario. Bien, como os decía, este es el programa más reciente y estos 4 que hemos visto, los 2 asociados a la banca, el asociado al sector público y este asociado al sector privado, son las 4 medidas con las que podemos conocer el quantitative easing del Banco Central Europeo. Bien, como resumen, bueno, pues lo que tenéis ahí, ¿no? El Banco Central Europeo, lógicamente, sigue activando sus medidas convencionales, sigue haciendo sus operaciones de financiación con los tipos de intervención al 0%. Pero como os decía antes, este tipo de intervención que ya está al 0% no da para más, digámoslo así, para incentivar desde el punto de vista de la política monetaria la economía, y se ha recurrido a estas medidas no convencionales para inyectar liquidez en la economía, para ayudar a la banca y para intentar que el crédito fluya hacia el sector real. Una de estas medidas, la hemos visto en detalle en estas diapositivas, son préstamos a largo plazo, estos 2 programas, LTRO y estos préstamos condicionados que responden a las siglas TLTRO, que comenzaron a otorgarse a los bancos en 2011 y que el segundo programa TLTRO está activándose ahora mismo. Y una segunda medida es la famosa quantitative easing o expansión cuantitativa, la asociada al Banco Central Europeo, que tiene como nombre genérico el APP, Asset Purchase Program, con estas 4 programas que hemos visto, asociados 2 a la banca, 1 al sector público y otro al sector privado. Bien, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por la atención y buenas tardes. No sé si tengo alguna pregunta. Sí, Ricardo, muchas gracias
por esta interesante exposición. Pedimos disculpas a los asistentes por el pequeño fallo técnico que ha habido. Y Pablo López pregunta, ¿qué opinas de la política monetaria en Japón? Bueno, pues esto, digámoslo así, esto que hemos hecho o que estamos empezando a experimentar, digámoslo así, en Europa, pues como bien sabrá Pablo, el Banco Central de Japón nos precede, ¿no? El Banco Central se enfrentó en su día a tipos de interés, a estímulos de tipo de interés, pues parecidos a los que hemos tenido nosotros, a los que estamos teniendo nosotros, con tipos de interés cero. Y llegó un momento que su política monetaria tampoco daba más de sí y recurrió a estas medidas no convencionales, a estas quantitative easing. Lo que tienen en Japón ahora mismo es, digámoslo así, como van a tener en Estados Unidos también, un problema de qué hacer con el exceso de liquidez que se ha generado, ¿no? Lo que nos dice la teoría convencional es que esos excesos de liquidez, más tarde o más temprano, pasan a los precios, ¿no? Y generan tensiones inflacionistas, ¿no? En realidad, lo que nos estamos enfrentando todos, yo no sé lo que va a pasar con Japón, porque, bueno, a mí el economista adivinatorio, pues no me, digamos que creo poco en él. Yo soy economista, pero no soy adivino. Y efectivamente, nosotros nos enfrentamos a una cosa nueva, como se enfrentaban los economistas de los años 30 con la crisis que estalló en el crack del 29. Luego, a partir de ahí, se establecieron unas medidas que a lo mejor han servido para unos años y yo creo que ahora nos hemos enfrentado a una situación en la que pues hemos tomado unas medidas que pueden servir para lo que está pasando ahora si lo que se quiere conseguir es activar la economía, generar crecimiento, empleo, etcétera, ¿no? Ahora, el problema del drenaje de la liquidez lo vamos a tener y obviamente habrá que establecer otras medidas para que ese drenaje de liquidez se produzca, es decir, que finalmente la política monetaria, cuando empiece a actuar con el retardo que habitualmente actúa, no lleve toda esa liquidez que hay en los mercados, ahora va a haber en el mercado europeo, en el americano, en el japonés, no lo lleve a los precios, pero que la retirada de liquidez tampoco penalice el crecimiento económico, ¿no? Entonces, esto es un nuevo programa de acostumbrarse a un mecanismo nuevo de drenaje de liquidez en el que Japón pues va a ir un poco por delante, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por tu respuesta y muchas gracias a Pablo por su pregunta. No hay en este momento más preguntas de los espectadores, así que, bueno, pues te cedo la palabra para que despidas el curso. Muy bien, pues nada más, espero que hayáis disfrutado. Pedir otra vez disculpas por el fallo técnico, que seguramente ha sido un fallo mío. Y bueno, la intención del curso era simplemente dar unas pinceladas sobre estas medidas no convencionales que en ocasiones se confunden por parte de incluso de los analistas y se interpretan como una, bueno, genéricamente como una política monetaria expansiva, que es verdad que lo son, pero que tienen sus peculiaridades y que es interesante pues conocerlas. Bueno, espero que os sirva como introducción para los que os interese este tema. Lógicamente, servicios de estudios como el BBVA o el propio Banco Central Europeo, el Banco de España, bueno, y otros portales conocidos en Internet, pues tienen análisis también detallados que os pueden interesar. Yo quedo a vuestra disposición en el correo de la UDIMA, que creo que es público, por si queréis tener alguna conversación vía email posterior. En todo caso, os reitero las gracias por vuestra atención y os espero en posteriores cursos de verano que tengan esta temática. Gracias también a ti.